Existen lugares en la Tierra que son increíblemente extremos. Incluso verlos a través de una pantalla puede resultar impactante. La vida allí parece casi imposible, y hace que uno se pregunte, ¿quién se atrevería a vivir en sitios así? ¿Alguna vez has visto aldeas aferradas a acantilados verticales? ¿O pequeñas comunidades resistiendo un frío brutal, en lugares donde la línea entre la vida y la muerte puede depender de un solo paso en falso? Y aún así, sin importar lo implacable que pueda ser la naturaleza, las personas permanecen allí. Resisten, sobreviven y convierten lugares que parecen completamente imposibles en historias extraordinarias de adaptación humana. Y hoy vamos a explorar 10 de los lugares más extremos donde vive la gente en todo el planeta. Sitios que, al final de este recorrido, podrían cambiar por completo tu idea sobre los límites de la resistencia humana. Existe un lugar en la Tierra que, a primera vista, muchos creerían que salió directamente de un cuento de fantasía. Entre las montañas cubiertas de nubes de la isla de Flores, en Indonesia, enormes techos cónicos se levantan formando un círculo. Como si fueran sombreros gigantes olvidados en medio del bosque. Este lugar es Wae Rebo, una aldea ubicada a unos 1200 metros sobre el nivel del mar. El pueblo cuenta únicamente con 7 casas tradicionales llamadas Mbarunian. Cada una mide casi 15 metros de altura y varias familias viven juntas bajo el mismo techo, como si fueran una enorme familia extendida. Para llegar hasta aquí es necesario caminar entre 3 y 4 horas atravesando bosques montañosos. En otras palabras, si olvidas llevar comida, probablemente tu única opción sea regresar y comenzar todo el trayecto desde cero. Curiosamente, la electricidad llegó a este lugar hace apenas algunos años. Antes de eso, Wae Rebo permanecía casi completamente aislado del mundo moderno, donde la única luz de la noche provenía del fuego para cocinar y de un cielo repleto de estrellas. El pueblo Manggarai construyó esta aldea hace más de 100 años en la cima de una montaña para evitar conflictos entre tribus. Y gracias a su arquitectura tradicional única y a su enorme valor cultural, Wae Rebo fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural digno de preservación. Pero lo que realmente hace especial a este lugar es el paisaje. Cada mañana, las nubes ascienden desde el valle y cubren por completo el pueblo. Desde la distancia, Wae Rebo parece una pequeña isla flotando sobre un mar de nubes. Y quizá la pregunta más interesante es esta. ¿Tendrías el valor de vivir en un lugar donde cada mañana, al despertar, sientes que ya estás en el cielo? Dejando ese lugar en las nubes, llegamos a un lugar que se siente completamente diferente. Una entrada tan estrecha que vista desde el cielo, parecería que alguien decidió trazar una enorme línea entre la montaña y el río. Ese lugar es Yanjin, una ciudad que se extiende junto al río Nanxi, en la provincia de Yunnan, China. Lo que la hace verdaderamente sorprendente es su tamaño. Yanjin es considerada la ciudad más estrecha del mundo, con zonas que apenas tienen entre 30 y 300 metros de ancho.
Los edificios están tan cerca unos de otros que, si tu vecino cuelga ropa en el balcón, probablemente podrías ayudarle a recogerla estirando la mano. El espacio disponible es tan limitado que muchos edificios tuvieron que construirse directamente junto al río o sobre enormes pilotes de concreto incrustados en el suelo. Desde lejos, la ciudad parece una fila de bloques de Lego acomodados apresuradamente entre dos gigantescas paredes de piedra. Todo Yanjin se extiende como una franja larga y estrecha siguiendo el curso del río, con una única carretera principal conectando toda la ciudad. Tiendas, escuelas y centros comerciales están comprimidos entre la montaña y el agua, como si la naturaleza dijera, esto es todo el espacio que hay. Y aún así, más de 100.000 personas viven aquí cada día. Sus habitantes conviven constantemente con el riesgo de inundaciones repentinas, derrumbes de roca desde los acantilados y un espacio urbano que prácticamente ya no tiene lugar para crecer. Mientras muchas ciudades del mundo se preocupan por el tráfico, Yanjin parece enfrentarse a un problema muy distinto. ¿Cómo lograr que toda una ciudad exista dentro de una grieta de la naturaleza? Y eso deja una pregunta interesante. Si tu casa estuviera a pocos pasos de una montaña gigantesca, ¿te sentirías en paz? ¿O experimentarías una pequeña sensación de tensión cada vez que abrieras la puerta? Si en muchos lugares del mundo las personas construyen hacia arriba para acercarse al cielo, en Coverpedy ocurre exactamente lo contrario. Aquí, la gente decidió vivir bajo tierra. Y cuando descubres que las temperaturas en verano pueden alcanzar entre 45 y 50 grados Celsius, entiendes perfectamente por qué. Coverpedy se encuentra en el árido desierto del sur de Australia. Para escapar del calor extremo, los habitantes construyen casas subterráneas llamadas dugouts, excavadas profundamente bajo la roca. Estas viviendas mantienen una temperatura estable durante todo el año, frescas en verano y cálidas en invierno, como si fueran enormes sistemas naturales de aire acondicionado creados por la propia tierra. Y lo más sorprendente es que la vida subterránea aquí no se limita solo a las casas. También existen hoteles, iglesias, cafeterías e incluso museos bajo tierra. Vista desde arriba, la ciudad parece un gigantesco queso lleno de agujeros y túneles creados tras décadas de excavación. Todo comenzó a principios del siglo XX, cuando se descubrió ópalo, una de las piedras preciosas más famosas de Australia. Desde entonces, Coverpedy se convirtió en la capital mundial del ópalo, abasteciendo gran parte del mercado global. Y aunque está rodeada por uno de los paisajes más hostiles de Australia, miles de personas siguen viviendo allí. Coverpedy parece la solución opuesta frente al sol, simplemente vivir bajo tierra. Este tipo de viajes usualmente suele hacer que la gente se detenga y se pregunte, ¿a quién se le ocurrió construir en este lugar? Ese lugar es Castellfollit de la Roca, un pequeño pueblo ubicado en la provincia de Girona, España. El pueblo se encuentra dramáticamente asentado sobre un acantilado de basalto de unos 50 metros de altura, formado por antigua lava volcánica. Todo el asentamiento se extiende a lo largo de casi 1 kilómetro sobre esta estrecha franja de roca.
Desde lejos parece un enorme barco de piedra atrapado en el borde de un precipicio. Este pequeño pueblo tiene menos de 1000 habitantes viviendo en un área inferior a 1 kilómetro cuadrado. Prácticamente todo gira alrededor de una sola calle principal. A ambos lados se levantan casas oscuras de piedra volcánica, muchas construidas desde el siglo XVIII. Y mientras caminas por el pueblo, rápidamente notas algo extraño. Un paso hacia la izquierda puede llevarte a una pequeña panadería, pero un paso hacia la derecha podría dejarte directamente al borde del acantilado. Castellfollit fue fundado durante la Edad Media y reconstruido varias veces después de guerras y desastres naturales. Pero, a pesar de todo, el pueblo ha permanecido aferrado a esta estrecha plataforma de roca. Los habitantes suelen bromear diciendo que las casas aquí no solo están construidas con piedra, sino también con el valor de quienes viven en ellas. Desde el mirador del pueblo se puede observar cómo los ríos Fluvià y Toronel se unen muy por debajo. Durante miles de años, ambos ríos erosionaron lentamente el terreno más blando hasta dejar expuesta esta enorme pared de basalto sobre la que hoy se levanta el pueblo. En cierto modo, parece como si la propia naturaleza hubiera creado un gigantesco balcón para que las personas construyeran allí su hogar. Además, Castellfollit de la Roca se encuentra dentro del Parque Natural de la Garrocha, una región famosa por sus bosques frondosos y más de 40 volcanes extintos dispersos por el paisaje. El lugar es tan impresionante que muchos visitantes olvidan por un momento que están literalmente al borde de un gigantesco precipicio. Castellfollit no parece solo un pueblo antiguo, sino una pintura suspendida en el aire. Si las casas construidas al borde de los acantilados ya parecían impresionantes, entonces el lago Titicaca lleva todo a otro nivel. Aquí, las personas viven sobre islas que literalmente podrían desplazarse en cualquier momento. Muchos visitantes creen que es una broma cuando escuchan esto por primera vez. Pero para el pueblo Uros, ha sido una forma normal de vida durante siglos. El lago Titicaca es considerado el lago más grande de Sudamérica y se encuentra a unos 3.812 metros sobre el nivel del mar. Sobre sus enormes aguas flotan alrededor de 120 islas artificiales, hogar de casi 2.000 personas Uros. Lo más increíble es que estas islas no están hechas ni de piedra ni de tierra, sino de totora. Los Uros colocan gruesas capas de juncos de totora unas sobre otras para formar la base de cada isla. Encima construyen casas, muelles y caminos, todo hecho completamente de este mismo material vegetal. Desde la distancia, el pueblo entero parece una gigantesca alfombra tejida flotando sobre el agua. Una isla grande puede albergar entre 2 y 10 familias, dependiendo de su tamaño y del grosor de sus capas de totora. ¿Alguna vez escuchaste sobre un pueblo donde prácticamente está prohibido morir? En Longyearbyen, en el archipiélago noruego de Svalbard, eso está muy cerca de ser realidad. Es una de las comunidades habitadas más al norte del planeta, donde el permafrost mantiene el suelo congelado durante todo el año. Y precisamente esas condiciones extremas dieron origen a una regla muy inusual: aquí casi no se permite morir.
El invierno no es simplemente frío. Durante meses completos, el sol desaparece y la ciudad queda sumida en oscuridad las 24 horas del día. Si piensas que los inviernos de tu ciudad son largos, Longyearbyen parece la versión terrestre de un invierno infinito. Pero la oscuridad no es el único desafío. Los habitantes también comparten el territorio con osos polares, enormes depredadores que no son precisamente amistosos. Por eso, cuando alguien sale fuera de los límites de la ciudad, muchas veces lleva un arma para protegerse. Y luego está la regla que hizo famoso a este lugar en todo el mundo: aquí prácticamente no se puede morir. Aunque suene extraño, la razón es completamente científica. Desde hace más de 70 años, los entierros están prohibidos porque el suelo congelado impide que los cuerpos se descompongan normalmente. Las temperaturas son tan bajas que incluso en verano el terreno nunca llega a descongelarse del todo. Por eso, cuando alguien fallece en Longyearbyen, normalmente es trasladado a otro lugar para ser enterrado. Entonces, ¿por qué la gente sigue viviendo aquí? La respuesta está en su historia. Longyearbyen nació a comienzos del siglo XX como una ciudad minera dedicada al carbón. Con el tiempo, evolucionó hasta convertirse en un importante centro de investigación científica del Ártico y una puerta de entrada para expediciones polares. Hoy, Longyearbyen parece un pequeño puesto avanzado de la humanidad en medio de un desierto congelado. Un lugar donde la ciencia, la aventura y la curiosidad por el planeta se encuentran. Y aunque hace frío, reina la oscuridad y hay osos polares alrededor, las personas aquí viven de manera sorprendentemente normal. Iquitos, una ciudad en el corazón de la selva amazónica. Lo más increíble es que, a pesar de tener casi 500.000 de habitantes, es considerada la ciudad más grande del mundo sin conexión por carretera hacia el exterior. En otras palabras, si quieres llegar conduciendo, incluso Google Maps tendría que rendirse. Aquí, en lugar de autopistas, el principal medio de transporte son los barcos que recorren el río Amazonas. Los enormes ríos funcionan como avenidas naturales por donde las embarcaciones van y vienen igual que el tráfico de una gran ciudad. Ya sea para ir al mercado, transportar mercancías o salir de la ciudad, la mayoría de las personas simplemente bajan hasta el muelle. La vida aquí también se adaptó a la naturaleza. Muchas casas están construidas sobre pilotes altos o incluso flotan sobre el agua para soportar las inundaciones estacionales. Cuando el nivel del río sube, barrios enteros parecen deslizarse lentamente sobre la selva amazónica. Iquitos prosperó durante el auge del caucho en el siglo XIX, cuando comerciantes de todo el mundo llegaban para hacer negocios. Su ubicación estratégica en medio de la red de ríos amazónicos convirtió a la ciudad en un importante centro comercial de la selva tropical. Y aunque vivir aquí significa convivir con insectos tropicales, fauna salvaje e inundaciones inesperadas, Iquitos continúa creciendo. Quizás sea la única ciudad del mundo donde la carretera más transitada es en realidad un río. Dejando detrás la isla flotando en el río Amazonas, llegamos a un lugar que parece sacado directamente de la mitología. Ese lugar es Meteora, un famoso complejo de monasterios construidos sobre gigantescos pilares de piedra arenisca que alcanzan hasta 400 metros de altura.
El nombre Meteora significa suspendido en el aire, y nunca un nombre había sido tan apropiado. Desde lejos, los monasterios parecen pequeñas casas flotando en el cielo. Fueron construidos a partir del siglo XIV, cuando los monjes buscaban refugio seguro contra invasiones y ataques. La solución fue extrema: trasladarse directamente a la cima de enormes pilares de roca. En otras palabras, cualquiera que quisiera llegar hasta ellos primero tendría que escalar paredes verticales gigantescas. Construir Meteora en aquella época debió parecer una misión imposible. Los materiales eran transportados mediante cuerdas, escaleras y poleas, y cada viaje era una batalla contra la gravedad. Con el tiempo se construyeron 24 monasterios sobre estas formaciones rocosas. Hoy solo 6 permanecen intactos, habitados por unos pocos monjes dedicados a la oración y la reflexión. Gracias a su belleza y valor histórico, Meteora fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y cuando las personas observan esos monasterios suspendidos sobre inmensos pilares de piedra, muchos sienten lo mismo. Parecen balcones construidos para los dioses. Si los monasterios de Meteora ya parecían imposibles, entonces el templo colgante de China lleva todo a otro nivel. También conocido como Xuancong Gong, este templo está literalmente suspendido sobre el acantilado del monte Eng. Fue construido hace más de 1500 años, colgando a unos 70 metros de altura sobre el suelo. Desde lejos, parece una pequeña fila de casas de madera adheridas milagrosamente a la montaña. Lo más sorprendente es que parece estar sostenido únicamente por delgados pilares de madera incrustados en el acantilado. Muchos visitantes se preguntan cómo algo así puede mantenerse en pie. Pero el verdadero secreto es que gran parte de la estructura está anclada profundamente dentro de la montaña, mientras que los pilares visibles sirven principalmente como soporte adicional. Gracias a este ingenioso diseño, el templo ha resistido siglos de viento, lluvia e incluso terremotos. Además, su ubicación ayudaba a protegerlo de inundaciones y derrumbes de roca. Hoy es considerado una de las maravillas arquitectónicas más extrañas de China. Y cuando los visitantes recorren esos estrechos pasillos suspendidos sobre el vacío, muchos terminan pensando exactamente lo mismo. Quizás sea el único templo del mundo donde mirar hacia abajo te hace empezar a rezar. Después de los templos suspendidos de China, llegamos a un lugar aún más extraño. Un pueblo construido dentro de un volcán. Este lugar es Aogashima, una pequeña isla del Océano Pacífico ubicada a unos 350 kilómetros de Tokio. Toda la isla tiene apenas 6 kilómetros cuadrados y una población de menos de 200 personas. Lo más increíble es su extraña forma. Un enorme cráter volcánico rodeando otro cráter más pequeño, un fenómeno conocido como doble caldera. Vista desde arriba, Aogashima parece un gigantesco recipiente emergiendo del océano. Y dentro de ese enorme cráter vive una pequeña comunidad humana. La vida aquí es casi completamente autosuficiente. Los habitantes cultivan frutas y vegetales, pescan en las aguas cercanas y utilizan el calor geotérmico del volcán para cocinar y mantenerse calientes. Entonces, ¿por qué alguien viviría en un sitio así? La mayoría de sus habitantes son descendientes de familias que han vivido aquí durante generaciones. Incluso después de una gran erupción en 1785, muchos regresaron porque este lugar seguía siendo su hogar.
Pero Aogashima no es un sitio para cualquiera. Toda la comunidad vive dentro de un volcán activo, rodeada por tormentas del Pacífico y con muy pocas rutas de escape si ocurriera una gran erupción. Incluso llegar hasta allí ya es difícil. Solo helicópteros o pequeños barcos pueden acceder a la isla. Cuando el mar se vuelve peligroso, Aogashima queda casi completamente aislada. Por eso muchos la conocen como el pueblo más peligroso del mundo, donde las personas viven dentro de un volcán dormido. Acabamos de recorrer lugares que hacen que muchas personas se pregunten, incluso viendo una sola fotografía, ¿qué estaban pensando quienes decidieron vivir allí? Desde aldeas colgadas sobre acantilados hasta ciudades flotando sobre ríos, pueblos enterrados bajo la oscuridad del Ártico e incluso comunidades viviendo dentro de volcanes. Cada uno de estos lugares demuestra algo extraordinario, la increíble capacidad del ser humano para adaptarse a la naturaleza. Porque en sitios como estos, la vida no siempre es fácil. La naturaleza puede ser brutal. El terreno puede ser peligroso. Y a veces, una sola tormenta, una inundación o un terremoto puede cambiarlo todo. Y aún así, incluso bajo esas condiciones extremas, las personas encuentran la manera de sobrevivir, construir comunidades y transformar tierras que parecían imposibles en verdaderos hogares. Y quizá eso es precisamente lo que hace tan fascinantes a estos lugares. No solo porque sean extraños o peligrosos, sino porque cuentan historias sobre la resistencia humana frente a la naturaleza. Entonces, ¿qué opinas tú? De todos los lugares que acabamos de ver, ¿cuál te sorprendió más? ¿Y te atreverías a vivir en alguno de ellos, aunque fuera solo por unos días?